¿Qué sucede cuando una nación entera se aleja de la voz de Dios? Cuando ya no hay quien escuche, ni quien hable con verdad, ni quien se atreva a liderar desde la obediencia. En medio del silencio espiritual, cuando el caos parece tener la última palabra, Dios no se queda callado, habla, actúa y lo hace a través de quienes nadie esperaba. En tiempos en los que cada uno hacía lo que bien le parecía, cuando Israel no tenía rey y las tribus vivían como hojas al viento, dispersas y vulnerables, el Señor levantó jueces. No eran reyes ni profetas clásicos, eran líderes circunstanciales, personas elegidas por Dios para traer orden cuando el pueblo ya no sabía distinguir entre lo sagrado y lo profano. En ese mundo desgarrado florecieron dos figuras inesperadas: Débora, una mujer en un mundo de hombres, y Samuel, un niño nacido del dolor de una madre estéril. Débora no provenía de una estirpe poderosa, ni tenía acceso a palacios ni templos. Su nombre significaba abeja, y como tal, picaba cuando era necesario, pero también producía miel, sabiduría, consuelo, justicia. Se sentaba bajo una palmera entre Ramá y Betel, donde el pueblo de Israel venía a buscar consejo. Sin ejército, sin trono, sin corona, su autoridad venía de una sola fuente: el Espíritu del Dios viviente. Era profetisa, juez, madre de Israel. Una mujer que supo interpretar los tiempos, ver lo que otros no veían y actuar cuando todos temían. En un momento de crisis nacional, cuando el opresor cananeo tenía sitiada a su gente, Débora no dudó. Llamó a Barak, lo envió al frente, pero cuando él vaciló, fue ella quien lo acompañó al campo de batalla. Su liderazgo no fue impuesto, sino recibido por un pueblo que reconocía la presencia de Dios en su voz. Muchos años después, en otra época igualmente sombría, surgió otro niño marcado desde el nacimiento. Su nombre era Samuel y su historia comenzó con una oración. Su madre, Ana, no podía tener hijos. Humillada por su entorno y herida en lo más profundo, se acercó al templo con el corazón quebrantado y los labios temblorosos. Su oración fue tan intensa, tan desesperada, que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pero lo que en realidad presenció fue el nacimiento de una promesa. Ana rogó al Señor por un hijo y prometió devolverlo. Y cuando Dios la escuchó, ella cumplió su voto con firmeza admirable. El niño fue entregado al templo para ser criado en la presencia del Señor. Su nombre, Samuel, significa Dios ha escuchado. Samuel creció en Siló, rodeado de incienso, cantos y sacrificios, pero también de corrupción. Los hijos de Elí, los sacerdotes encargados del santuario, profanaban lo sagrado con codicia y abuso. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, la luz de Dios se encendió sobre un niño. Aun cuando no conocía la voz divina, Dios lo llamó por su nombre. No una vez, sino 3. Y cuando finalmente aprendió a responder, se convirtió en el profeta que abriría una nueva etapa en la historia de Israel. Sería el último juez, el primero de los grandes profetas, y quien ungiría al primer rey de la nación. Débora y Samuel, separados por generaciones, compartieron una misma esencia. Fueron elegidos no por fuerza ni por posición, sino por disposición. Ambos se alzaron en momentos donde otros callaban. Ambos hablaron en nombre de un Dios que seguía obrando cuando el pueblo ya no creía. Una mujer que juzgó con sabiduría bajo una palmera, y un niño que escuchó la voz de Dios en medio de la noche. 2 historias, 2 vidas, un solo propósito: ser la respuesta divina en tiempos de silencio. Aunque sus caminos eran distintos, tanto Débora como Samuel tuvieron que enfrentarse a un mismo desafío: el deterioro espiritual de su pueblo. No basta con nacer en tiempos oscuros, es necesario tomar decisiones cuando las voces del miedo, del poder o de la indiferencia se hacen más fuertes que la voz de Dios. En la historia de Débora, la amenaza era tangible. Jabín, rey de Canaán, había sometido a Israel con mano dura. Su comandante, Sísara, era temido por todos. 900 carros de hierro recorrían los campos y ni los varones más valientes se atrevían a alzarse contra él. Israel clamaba, como siempre, cuando el dolor ya era insoportable. Y como tantas otras veces, Dios respondió a través de alguien inesperado. Pero aquí el giro no fue un pecado explícito, sino una ausencia de liderazgo masculino. Barak, el hombre llamado a liderar la liberación, vaciló. Se presentó ante Débora reconociendo su autoridad, pero temeroso. «Si tú vas conmigo, iré, pero si no vas, no iré», le dijo.
Una confesión que parecía humilde, pero que evidenciaba una generación que había olvidado cómo obedecer sin condiciones. Débora no dudó en ir, pero profetizó algo claro. La gloria de esa victoria no sería para él, sino para una mujer. Por su parte, Samuel también vivía rodeado de transgresión. No era una amenaza externa la que contaminaba al pueblo, sino una corrupción interna que manchaba incluso el sacerdocio. Los hijos del sacerdote Elí, Jofní y Finees, tomaban para sí lo que pertenecía al altar. Robaban ofrendas, abusaban de su posición, se acostaban con mujeres a la entrada del santuario. Y Elí, aunque viejo y cansado, no los reprendía con la firmeza que Dios requería. Era una casa sacerdotal podrida, y Samuel, apenas un niño, vivía entre ellos como testigo silencioso. No participaba del pecado, pero su entorno estaba cubierto de sombra, y sin embargo Dios lo preparaba. En ambos relatos, los protagonistas no reaccionaron con violencia ni con protestas, lo hicieron con obediencia. Lo que cambia el rumbo de estas historias no es el poder, sino la disposición a escuchar y actuar. Y en ambas historias, una mujer tuvo un rol clave que transformó el destino de una nación. En el caso de Débora, ella misma fue esa figura femenina transformadora. No solo lideró como profetisa, sino que se convirtió en el centro espiritual y militar de Israel. Pero hay otra mujer en su historia que juega un papel crucial, Jael, la esposa de Heber. Cuando Sísara huye derrotado, Jael lo acoge en su tienda, lo cubre con una manta y lo hace creer que está a salvo. Pero mientras él duerme, ella toma una estaca de tienda y la clava en su sien. El enemigo más temido de Israel muere no en combate, sino en manos de una mujer que actuó sin permiso, sin miedo y sin gloria personal. Fue un acto sangriento, sí, pero en el lenguaje bíblico, también un acto de justicia. Jael y Débora, dos mujeres que rompieron moldes, sellaron juntas la victoria. En el caso de Samuel, la figura femenina transformadora no aparece dentro del conflicto inmediato, pero sí está profundamente presente en su origen, su madre, Ana. Ella es el modelo de fe silenciosa, de entrega radical. En un tiempo donde todos querían recibir, Ana fue una de las pocas que supo ofrecer. Entregó a su hijo al templo, sabiendo que quizás lo vería solo una vez al año, pero su fe tuvo frutos. Cuando Samuel escuchó por primera vez la voz de Dios en la noche, creyó que era Elí. Corrió a su cama una y otra vez, hasta que el viejo sacerdote entendió. Dios estaba hablando al muchacho. La instrucción fue simple, pero eterna. Cuando vuelvas a oír la voz, responde: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Ese momento fue más que una visión. Fue el inicio del llamado profético. Dios no solo le habló a Samuel, sino que le confió un mensaje terrible. El juicio venía sobre la casa de Elí por no haber corregido a sus hijos. Era una carga inmensa para un niño. Pero Samuel, aunque temía hablar, obedeció. Dijo lo que Dios le mandó decir. Y desde aquel día el pueblo reconoció que el Señor hablaba otra vez en Israel y que lo hacía por medio de aquel niño. Mientras Débora subía al monte Tabor con Barak y 10.000 hombres, y mientras Gael esperaba en su tienda al enemigo que no sabía que moriría, Samuel comenzaba a convertirse en profeta en medio de ruinas espirituales. Ninguno tenía una corona, ninguno era parte de una élite. Pero ambos obedecieron cuando el resto dudaba, ambos escucharon cuando otros se distrajeron, ambos actuaron cuando parecía que ya no había nada por hacer. La obediencia silenciosa, muchas veces incomprendida, no tarda en tener repercusiones visibles. Cuando alguien escucha la voz de Dios y se atreve a actuar, todo lo que parecía inmóvil empieza a temblar. Débora y Samuel, en sus respectivos escenarios, no solo hablaron y actuaron, lograron algo más difícil: provocar una reacción en el pueblo. Israel, cansado de ser perseguido y oprimido, necesitaba más que estrategias, necesitaba creer. Y fue Débora quien reavivó esa fe dormida. Su valentía no fue un espectáculo, fue una chispa. Barak, aunque inseguro, terminó al frente del ejército. Las tribus, antes divididas, se unieron. Las montañas resonaron con los pasos de 10.000 hombres que ya no temían. Pero la victoria, como había advertido la profetisa, no vino por la espada de un héroe masculino, vino por las manos firmes y decididas de Jael. Cuando Barak llegó a la tienda, el enemigo ya estaba muerto, y la gloria no era suya. El pueblo no se indignó por eso, al contrario, reconoció la mano de Dios actuando a través de quienes menos esperaban. Se rompieron esquemas, se rompieron temores, y por un instante, la nación volvió a ver con claridad.
Tras la victoria, Débora no buscó reconocimiento personal, no pidió poder, ni erigió templos en su nombre. Escribió una canción, un canto de victoria, sí, pero también de memoria, porque sabía que el pueblo, sin memoria, vuelve a caer. Despierta, Débora, despierta y entona un cántico, proclama la canción. Pero también recuerda la cobardía de algunas tribus, la crueldad de los enemigos, la valentía de los fieles. La canción de Débora es una crónica profética, un recordatorio de que la obediencia engendra libertad, pero también de que la libertad debe sostenerse con verdad. Samuel, en su juventud, también provocó una reacción. El pueblo, que había vivido años sin escuchar palabra del Señor, empezó a notar algo distinto. Ya no se trataba solo de que un niño escuchara voces, se trataba de que el mensaje tenía peso. Samuel no hablaba desde sí mismo, hablaba desde Dios, y aunque era joven, su verdad era tan sólida que los ancianos empezaron a guardar silencio ante él. Fue reconocido como profeta no por proclamación, sino por consecuencia, no porque lo dijera Elí, ni porque lo estableciera un concilio, sino porque el Espíritu de Dios lo respaldaba. Su primer acto profético fue duro, anunciar el fin de la casa sacerdotal, pero su fidelidad en lo pequeño fue preparando su autoridad en lo grande. El resultado, en ambos casos, fue más profundo de lo que parecía a simple vista. No fue solo una victoria militar en el caso de Débora, ni un despertar profético en el de Samuel. Fue una transformación del orden espiritual. Israel dejó de mirar hacia afuera y comenzó a mirar hacia adentro. La gente ya no solo temía a los enemigos externos, empezó a evaluar su relación con Dios, su obediencia, su moral. El triunfo de Jael cambió el mapa político por un tiempo, pero el liderazgo de Débora cambió el mapa espiritual. Samuel, por su parte, fue más allá. Se convirtió en el puente entre los tiempos de los jueces y la monarquía. Dios lo utilizó no solo para hablar, sino para ungir. Saúl, el primer rey de Israel, fue ungido por sus manos. Y cuando ese rey falló, también fue Samuel quien lloró, reprendió y luego obedeció una vez más para ungir a David, el joven pastor que marcaría la historia. Tanto Débora como Samuel asumieron un nuevo rol espiritual sin buscarlo. No fueron profetas por ambición, ni jueces por designio humano. Su autoridad creció con su fidelidad. No necesitaron manipular ni imponerse. Dejaron que la verdad y la obediencia hablaran por sí solas. Lo extraordinario no fue el milagro, sino la constancia. Lo revolucionario no fue el poder, sino la humildad con la que lo ejercieron. A partir de ese momento sus nombres comenzaron a dejar una huella. No como celebridades religiosas, sino como referencias de lo que significa escuchar a Dios y obedecer cuando es difícil. Débora fue recordada no solo por una victoria, sino por ser la única mujer juez en la historia de Israel. Samuel fue recordado no solo por sus palabras, sino porque ningún profeta desde él volvió a hablar sin cargar sobre sí el peso de su ejemplo. Lo que comenzó como una respuesta personal se convirtió en un legado colectivo. La obediencia de uno abrió caminos para muchos. La firmeza de una mujer en medio del miedo, la integridad de un niño en medio de la corrupción, mostraron que Dios no necesita condiciones ideales para actuar, solo necesita corazones dispuestos. A veces el verdadero clímax no ocurre en el estruendo de una batalla ni en la aclamación de un pueblo, sino en el silencio del alma que entiende que el llamado de Dios no es momentáneo, sino eterno. Tanto Débora como Samuel experimentaron ese momento. No uno de gloria externa, sino de plena conciencia del peso espiritual que cargaban. Para Débora, ese momento no fue cuando Sísara cayó, ni cuando Israel celebró. Fue cuando comprendió que, aunque el enemigo externo había sido vencido, la batalla interna del pueblo seguía latente. Su canto, aunque triunfante, tiene matices de advertencia. Habla de las tribus que no respondieron al llamado, de la comodidad que paraliza, de la costumbre de olvidar a Dios cuando todo parece estar bien. Ella vio con claridad lo que muchos ignoran, que la paz sin conversión no dura, y esa lucidez es su verdadero clímax. No necesitó ver la ruina para anticiparla. Comprendió que el ciclo de pecado, sufrimiento, clamor y liberación no terminaría hasta que el corazón del pueblo se rindiera por completo al Señor. Samuel vivió su clímax en etapas. Fue fiel cuando era niño, cuando nadie lo tomaba en serio. Fue firme cuando tuvo que reprender a reyes y recordarles que el trono no reemplaza al altar.
Pero quizás su momento más íntimo y doloroso ocurrió cuando Dios le dijo que Saúl ya no era digno de ser rey. Samuel había caminado con él, lo había instruido, había esperado su obediencia. Pero Saúl eligió su voluntad sobre la de Dios, y entonces Samuel lloró. Lloró por un ungido que se había desviado, por un liderazgo frustrado, por un pueblo que aún buscaba soluciones humanas a problemas espirituales. Pero no se quedó en la tristeza. Se levantó, obedeció una vez más y caminó hasta Belén, donde ungiría a un muchacho desconocido llamado David. Y lo hizo sin saber aún todo lo que implicaría ese acto, porque así es la fe, avanzar cuando solo se ve un paso por delante. Ambos vivieron el dolor de la renuncia. Débora no volvió a liderar campañas ni a ocupar tronos. Cumplió su misión, dejó su canción y desapareció de la narrativa bíblica. No por insignificante, sino porque sabía retirarse cuando el propósito se había cumplido. Samuel, en cambio, siguió presente por años, pero poco a poco vio cómo el pueblo prefería reyes humanos a la dirección divina. Incluso cuando David fue elegido, los desafíos continuaron, y sin embargo nunca renegó de su rol, porque entendió que ser fiel no es sinónimo de ver resultados inmediatos. La pérdida más profunda de ambos no fue material, fue existencial. Débora tuvo que ver cómo, a pesar de la victoria, Israel seguía cayendo en sus ciclos. Samuel, cómo incluso los elegidos podían desviarse, pero en lugar de frustrarse, transformaron ese dolor en legado, en enseñanzas que no dependen del reconocimiento humano, sino de la fidelidad divina. Y ese legado sigue hablándonos hoy. Débora es mucho más que una mujer que lideró. Es símbolo de que Dios llama sin consultar el género, la jerarquía o las estructuras humanas. Su voz, firme y profética, desafía a quienes aún creen que el liderazgo espiritual es exclusivo de ciertos perfiles. Ella recuerda que la obediencia vale más que la tradición y que la fe valiente puede cambiar el rumbo de una nación. Samuel, por su parte, nos recuerda que el llamado de Dios puede llegar en la oscuridad, cuando nadie nos espera, cuando aún somos pequeños. Su historia nos habla de pureza en medio de la corrupción, de verdad en medio del miedo, de esperanza en medio del juicio. Fue juez, profeta, intercesor, maestro, pero sobre todo fue un siervo que escuchó. Su frase sigue siendo modelo para cada generación. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ambos entendieron que ser instrumento de Dios no significa tener control sobre los resultados, sino fidelidad en el proceso. Que los aplausos del pueblo son pasajeros, pero la aprobación divina es eterna. Que el verdadero poder no se impone, sino que se ejerce con humildad, con lágrimas, con perseverancia. Hoy, mientras repasamos sus historias, no lo hacemos como una mera lección histórica. Lo hacemos porque nos hablan directamente a nosotros, nos interpelan, nos incomodan, nos invitan a mirar nuestras propias batallas, nuestros propios silencios, nuestros propios sí postergados. Porque quizás hoy, como en aquel entonces, el pueblo clama en medio de la oscuridad, y Dios responde, no con estruendos, sino con una voz que susurra en medio de la noche. Estoy hablando. ¿Quién escucha? Y la pregunta queda abierta. A lo largo de la historia, Débora y Samuel no fueron solo personajes del pasado. Su vida y su servicio marcaron el camino para algo mucho más grande. Samuel ungió a Saúl, el primer rey de Israel, y luego a David, el pastor que se convertiría en símbolo eterno de fe y liderazgo. Este legado nos señala hacia el cumplimiento de la promesa más grande, la llegada del Mesías, aquel que traería la redención definitiva para el pueblo de Dios. La valentía de Débora y la fidelidad inquebrantable de Samuel nos recuerdan que Dios obra a través de personas comunes dispuestas a escuchar y obedecer, aunque el camino sea incierto y difícil. Ellos fueron instrumentos de un plan divino que trasciende generaciones. Sus historias nos muestran que la justicia y la verdad de Dios son eternas, que su propósito sigue adelante a pesar de nuestras fallas y errores. Hoy, esta enseñanza sigue siendo relevante. En medio del ruido y las distracciones del mundo, la voz de Dios sigue susurrando. Nos invita a responder con fe y valentía. Como Débora, estamos llamados a liderar con justicia y sabiduría, a enfrentar los miedos que paralizan y a unirnos en busca de la verdad. Como Samuel, se nos llama a ser fieles en lo pequeño, a escuchar la palabra de Dios y a actuar conforme a su voluntad, incluso cuando otros no entiendan o no apoyen.
La verdadera transformación comienza en el corazón. No es solo un cambio externo, ni una victoria momentánea, sino un compromiso diario con la verdad y la justicia divinas. Débora y Samuel nos inspiran a ser parte de esa revolución espiritual que Dios sigue obrando en el mundo. Ahora, te pregunto a ti que escuchas o lees esta historia. ¿Estás dispuesto a dejar que esa voz te transforme? ¿Te atreves a dar el paso de fe, aunque no veas todo el camino? El llamado a la obediencia y la valentía está abierto para todos, sin importar nuestra edad, género o situación. Débora nos enseñó que el liderazgo verdadero no depende del poder o la fama, sino del compromiso sincero con Dios y su pueblo. Samuel nos recordó que la fidelidad perseverante es la base sobre la que se construye toda obra duradera. Sus vidas son un testimonio vivo de que Dios usa a quienes se entregan con humildad, sin buscar reconocimiento, sino solo cumplir su voluntad. Te invito a que reflexiones, compartas este mensaje y formes parte de una comunidad que busca vivir conforme a esos valores eternos. En tiempos difíciles, cuando las sombras parecen prevalecer, recordar estas historias nos da esperanza y fuerza para seguir adelante. La obediencia humilde, la valentía fiel y la esperanza constante son las semillas que Dios planta para una vida transformada. Que cada paso que des sea un reflejo de esa llamada divina y que en cada acción, por pequeña que sea, se manifieste el poder de Dios obrando en ti. Que la paz, la gracia y el amor de Dios te acompañen siempre, hoy y en todos los días que están por venir.